Entonces, lo que estoy hablando acá es para que produce ceguera cortical tendrá que afectar los dos lados de la arteria cerebral posterior, porque forman afluentes a través de sus ramas comunicantes. Ellos juntan con la arteria cerebral media, ¿ok? Entonces la arteria cerebral media no recibe suficiente con la carótida y no recibe otra mitad con las arterias cerebral posteriores. Entonces su área de irrigación, su área de cerebro donde irriga va a estar bajo, ¿ok? No va a poder cumplir esta función. Con esto puede llegar a dañar el lóbulo occipital que nutre, ¿ok? Entonces, defecto de la memoria está relacionado con núcleos de hipocampo, ¿ok? Hipocampo, núcleo que está en la corteza, en la estructura subcortical del lóbulo temporal, ¿ok? También si la arteria cerebral media no recibe como para nutrir esas áreas, puede afectar la memoria. Ok, dislexia también está relacionado con falta de aprendizaje, ¿ok? Los núcleos que existen en el lóbulo parieto frontal, que son áreas de inteligencia, ¿ok? Puede haber también pérdida sensorial, ¿ok? Porque compromete tálamo, ¿ok? Alteración de conocimiento, ¿ok? Eso es por tálamo también, porque tálamo reanuda una vía que se llama espinotalámica para la corteza cerebral, ¿ok? Entonces le avisa a la corteza cerebral las informaciones sensoriales, ¿ok? Y también conocimiento también está relacionado con esta área parietofrontal, que es área de inteligencia. Hemiparesia contralateral, porque compromete corteza, ¿ok? Es uno de esos lóbulos que nutre. Parálisis de la mirada vertical, parálisis de cepa craneal, ¿ok? Está relacionado con tanto lóbulo occipital como mesencéfalo, ¿ok? Mesencéfalo es una estructura de tallo encefálico donde nace de cepa craneal, asoslada a cada lado, nace de cepa craneal, ¿ok? Si no se nutre, muere, la cepa craneal también va a comprometerse. Con esto va a producir midriasis, va a producir caída de párpado y también va a producir parálisis de músculo de los ojos, músculo que mueve el globo ocular. Ataxia está relacionado con cerebelo. Hemibalismo también con cerebelo. Coreoartetosis también por cerebelo, porque esa estructura del cerebelo coordina movimiento, y si no se está muerto, si no está funcionando, esos movimientos alterados sin coordinación va a ocurrir. Va a haber desviación oblicua, eso está relacionado con el cepa craneal paralizado, también por lóbulo occipital. También puede relacionar con Parkinson. Parkinson es porque hay núcleo sustancia negra que existe en el tejido blanco del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, del lóbulo temporal. Entonces no nutre ese núcleo no produce dopamina. Y si no produce dopamina no se transporta hacia, o sea, no ayuda para el transporte, para el funcionamiento de vía extrapiramidal, ¿ok? Porque la vía extrapiramidal necesita dopamina para actuar como neurotransmisor, y también necesita dopamina para hacer sinapsis de vía extrapiramidal con el cerebelo que coordina este movimiento, ¿ok? Entonces, sustancia negra, si sufre isquemia, no produce dopamina. Eso puede manifestar con síndrome parecido a Parkinson, o Parkinson propiamente dicho, en estos pacientes, ¿ok? En estos pacientes. Acá, cuando hablamos de arteria basilar con sus ramas, ¿ok? Sus ramas perforantes del tallo encefálico,
arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anteroinferior. Ellos nutren tallo encefálico, ¿ok? Y especialmente a través de sus ramas perforantes que entra tallo encefálico. Si muere, si se bloquea esa rama, entonces tallo encefálica va a sufrir. Y puede sufrir haciendo que hay un núcleo que existe dentro de tallo encefálica que se llama formación reticular AFE. Ese núcleo produce serotonina y serotonina es un núcleo de ánimo, ¿ok? Si serotonina no se produce, hasta ciclo circadiano va a estar alterado en este paciente, ¿ok? Entonces lo que estoy queriendo hablar aquí que es dependiendo del área del cerebro que sufre isquemia, función de esta área va a faltar. También ese arteria basilar nutre parte inferior del mesencéfalo con sus núcleos rojos y sustancia negra que ayuda en coordinar movimientos, ¿ok? Sustancias negras también existen en el interior del mesencéfalo, ¿ok? Produciendo dopamina. Protuberancia anular, parte superior y medial del cerebelo, ¿ok? Son áreas que nutren. Cuando sufren isquemia, va a haber alteración de coordinación de movimientos. Es el cerebelo que coordina movimientos, va a alterar. Puede manifestar con atetosis, corea, ¿okay? Y síndrome parecido con hasta Parkinson. Alteración del ciclo circadiano es por falta de producción de serotonina. Nistagmos es relacionado con cerebelo también. Vértigo, diplopía, desviación orbicular, ¿okay? Parálisis de la mirada, pérdida hemisensorial o pérdida sensorial cruzada. Eso está relacionado con tallo encefálico, todo, protuberancia. Es que transmite esa información a través de ese tracto, este vía espinotalámico, porque pasa por tallo encefálico, ¿okay? Antes de llegar a la corteza cerebral. Disiatra, que es dificultad particular la palabra, lóbulo, el cerebelo, controla eso. Ataxia cerebelosa ipsilateral, cerebelo. Hemiparesia o cuadriparesia, ¿ok? También puede ocurrir cuando complementa áreas somatosensitivas, la corteza. Síndrome de One, que es miosis, ptosis, palpebral, anhidrosis, que está relacionado con mesencéfalo por parálisis de cepa craneal y puede llegar a coma. Cuando hablamos de arteria cerebelosa posterior inferior, es rama de la arteria vertebral. Arteria vertebral de cada lado forma arteria basilar, pero antes de formar arteria basilar emite una rama que se llama arteria cerebelosa posterior inferior. Nutre la parte posterior inferior del cerebelo, ¿ok? Entonces con esto emite algunas ramas que va hacia bulbo raquídeo, porque bulbo raquídeo y cerebelo están secas, ¿ok? Entonces cuando sufre isquemia va a haber ataxia cerebelosa, o sea, problema a nivel de cerebelo. Va a haber también síndrome de Horny, ¿ok? ¿Por qué síndrome de Horny? Porque dice una rama de arteria vertebral. Si el trombo está o émbolo está en la arteria vertebral, entonces tanto a él como arteria basilar que tiene una rama para mesencéfalo no va a haber, con eso va a haber Horny. O sea, va a disminuir la irrigación porque esas irrigaciones sanguíneas cerebrales, ellos comparten, ellos nutren su parte, tienen rama para comunicar a otro. Y la arteria cerebral que recibe muchas ramas de sus hermanos de otras arterias, ¿ok? Son arteria cerebral, porque arteria cerebral media, arteria cerebral media nutre varias áreas de corteza de cerebro. Entonces por eso que recibe afluentes, recibe ramas comunicantes de otros vasos sanguíneos para que pueda suplir su función. Entonces a veces el problema no tiene allá, pero el problema tiene otros afluentes de él. Entonces va a disminuir la irrigación que él recibe. Con algunas áreas que él nutre también va a fallar. Entonces con esto la isquemia de otra área de otra arteria del cerebro puede manifestar signos y síntomas focales por isquemia de una área que arteria, por ejemplo, arteria cerebral controla.
porque arteria cerebral no, estaba bien, pero que no recibió suficiente sangre de sus hermanos como para suplir, como para cumplir esas otras áreas. Por eso que a veces ve sintomatología medio que no le corresponde, ¿ok? No le corresponde en ese caso no le corresponde esa arteria cerebelosa posterior inferior. Porque para que tengamos síndrome de Horner, tendría que comprometer más arteria basilar, porque arteria basilar tiene rama para mesencéfalo, que es donde nace el tercer par craneal, que cuando ese tercer par craneal daña, manifiesta el síndrome de Horner. Pero como que arteria cerebelosa posterior inferior también confluye, da irrigación a través de ramas comunicantes hacia por ejemplo, la arteria basilar. Y si falta, también la arteria basilar va a faltar y cumplir su función. Y se puede manifestar sin síntomas lejanos. ¿Ok? Nistagmos, desastres, estudios que hemos hablado. Acá vamos a hablar de varios trastornos que pueden originar isquemia cerebral focal, ¿ok? Podemos ver trastornos vasculares, ¿ok? Dentro de esos trastornos vasculares tenemos aterosclerosis, ¿ok? Y displasia fibromuscular. Podemos tener vasculitis, por ejemplo, vasculitis sistémicas, por estas enfermedades, poliartritis nodosas, lupus, de células gigantes, de Wegener, de Takayasu, que son vasculitis. Y si hay esas vasculitis, cuando presión arterial sube, esas vasculitis, esos vasos cerebrales pueden romperse, ¿ok? Puede romperse y produce un tipo de ACV hemorrágica, ¿ok? A veces esas vasculitis puede ser del sistema nervioso central primario, o esas vasculitis puede estar relacionado con meningitis, ¿ok? Posibles, tuberculosis, micosis bacteriana y epizoste, ¿ok? Entonces puede reaccionar o rompiéndose, provocando ACV hemorrágica cuando la presión aumenta, o puede estrecharse, puede sufrir inflamación más. Con esa inflamación, ya sabe que inflamación lleva edema, se estrecha ese vaso sanguíneo, entonces pareciendo un vasoespasmo, y con esto puede sufrir un ACV parecido a isquémica, ¿okay? Entonces, otras causas vasculares que puede originar esa isquemia cerebral puede ser disección de arteria carótida o vertebral. Disección es cuando se rompe. Disección siempre ocurre cuando hay aneurisma. Entonces, si tiene aneurisma, presión aumenta, deseca. Y deseca quiere decir rotura. A romperse, produce un tipo de ACV hemorrágica. Y infartos lacunares también, ¿ok? Y infartos lacunares porque son más pequeños que por aumento de presión arterial, ellos se distienden cada vez que la presión arterial aumenta. Especialmente pacientes que viven con presión arterial crónica, con eso produce inflamación en esos vasos pequeños con formación de lipohialina que hemos estudiado. Con esto llega a ocluir esos vasos sanguíneos. Artritis, o sea, cefalea migrañosa también puede ser la causa, porque en la migraña hay vasoespasmo de los vasos sanguíneos cerebrales. Con ese vasoespasmo, entonces comprime, estrecha y no perfunde sangre. Eso puede llegar a ACV cuando compromete un vaso sanguíneo característica específica, especialmente cuando es de gran tamaño. Acá hay otra patología también que puede ser vascular que se llama oclusión intracraneales progresivas múltiples de la porción terminales de ambos carótidas internas, o puede ser arteria cerebral anterior o arteria cerebral media. Entonces es una patología, ¿okay?, que degenerativa que llega a empezar a estrechar, estenosar, ¿okay?, estenosar las ramas terminales de las arterias intracerebrales, ¿ok? Y con esto, claro, se está estenosándose de forma progresiva. Llega a producir un tipo de ACV isquémica porque no va a perfundir la sangre. Esos componentes, ese trastorno
se conoce como síndrome de Moyamoya. ¿Okay? También podemos ver trombosis venosas o de senos cerebrales. Esos trombos también provocan síntomas de ACV isquémicos. Entonces, otros patrones de trastornos que pueden llevar a ACVs pueden ser cardíacos, ¿okay? Trombos murales, he explicado cómo se ocurre, cardiomiopatía o cardiopatía reumática, usted ya sabe, porque el ácido, ese antígeno que es Streptococcus beta hemolítica de grupo A, libera, ¿ok? Ese que libera. Cuando lo libera, ellos desencadenan proceso inflamatorio, despiertan en la reacción inmunitaria de nuestro cuerpo y van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo antígeno-anticuerpo ya es suficiente como para llegar a las válvulas cardíacas, ¿ok? Las válvulas cardíacas. Cuando llega a la válvula cardíaca, se puede pegar a la válvula cardíaca y queda pegada allá, queda fijada allá. Y cuando queda fijada allá, sigue desencadenando ese proceso inflamatorio, porque ese proceso inflamatorio antígeno-anticuerpo es para que, antígeno está al centro, anticuerpo está alrededor, o sea, un macrófago engloba un antígeno, ¿ok? Y eso forma complejo antígeno-anticuerpo. Y el motivo de ese macrófago es para destruir ese antígeno que fagocitó. Pero cuando está corriendo en la sangre como complejos inmunes, se puede llegar al corazón durante sístole. Se puede pegar a las válvulas cardíacas, porque durante el sístole el primer ruido se produce por cerramiento de válvulas auriculoventriculares con choque de sangre a fuerza de esas válvulas. Entonces, en ese momento está tocando, puede pegar, puede hacer fijar esos complejos antígeno-anticuerpo en esas válvulas. Y cuando eso ocurre, y se quedó allá. Y con tiempo, el macrófago consigue destruir ese antígeno que lleva adentro, pero también se confunde y destruye la pared de esa válvula, ¿ok? Donde estaba fijado. Entonces, con esto destruye la pared de válvula, o sea, la válvula ya no es liso como normal y se favorece la formación de coágulo. Con este coágulo se puede liberar, va a través de carótidas, llega al cerebro y produce ACV isquémica, ¿ok? Arritmias, fibrilación auricular, he explicado cómo ocurre. Endocarditis bacterianas es cuando hay infección bacteriana que llega empezando la parte interna de cámara cardíaca, ¿ok? Comprometen también las válvulas. Pero lo que ocurre acá es que libera unas vegetaciones, ¿ok? Libera unas vegetaciones porque esa endocarditis cardíaca hace crecer, hay un crecimiento bacteriano en forma de vegetaciones en el endotelio cardíaco, o sea, en la parte interna de miocardio, ¿ok? Entonces, lo hace crecer, esta bacteria crece allá, siempre va a ocurrir en los inmunodeprimidos, ¿ok? Entonces, esas bacterias van a crecer allá en forma de vegetaciones, en forma vegetativas, ¿ok? Y esas vegetaciones que crecen allá puede desprender, y si desprende es un tipo de coágulo, y ese puede llegar a formar ACV, ¿ok? Por eso que en el endocarditis bacteriana tenemos mancha de Rotz, tenemos lesiones de Jennewe, tenemos nódulo de Oslo. Esos nódulos esas lesiones son lesiones eritematosas, pueden ser petequiadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas vegetaciones que desprenden está haciendo microtrombos en los vasos sanguíneos pequeños, por eso que están sangrando, que está produciendo lesión eritematosa. Entonces, eso quiere decir que eso confirma que esas vegetaciones que ellos liberan son capaces de formar un trombo que puede llegar al cerebro y lo bloquea, provocando ACV isquémica.
Otro será prolapso de válvula mitral. Ese prolapso ya no es normal. Con ese prolapso, entrada y salida de esa válvula ya altera la pared de esta válvula, y esta alteración de la pared ya no es liso, y cuando no es liso favorece la formación de coágulo. Embolia parodójicas, mixoma auriculares, que es un tipo de tumor que se encuentra en las aurículas, ¿ok? Entonces, la superficie de las aurículas, la parte interna de las aurículas ya no es liso, con eso favorece coágulo. Válvulas cardíacas protésicas, por eso que los que tienen prótesis cardíaca dice componente sustancia anormal, ¿ok? O sea, no es anormal, sustancia que no es lo propio, y favorece la formación de coágulo, especialmente cuando esa prótesis es metálica, porque también hay biológica que se saca de alguna membrana, con la piel de cerdo, o sea, los tejidos de cerdo. Es biológica, pero se coloca a veces también metálica. Y todo eso favorece la formación de coágulo. Aquí hematológicas, tem que ser trombocitosis, ¿okay? Personas que tienen problemas de coagulación sanguínea, ¿okay? A veces tienen problemas de los factores de coagulación sanguínea, o hace que favorece, todo que favorece la hipercoagulabilidad. Por ejemplo, policitemia, ¿okay? Y enfermedad de células falciformes, ¿okay? Esa que se llama anemia falciforme. Porque la anemia falciforme, lo que ocurre allá es que el glóbulo rojo está deformado, no transporta bien. Como está deformado, tendría que estar en forma oval, pero está en forma de ciclo. Y como está en forma de ciclo, entonces cuando pasa por vasos sanguíneos pequeños se rompe, ¿okay? Porque son más frágiles. Esa ruptura que está ocurriendo allá es una membrana que está lastimando, entonces despierta la coagulación, porque la coagulación va a querer llegar allá para producir coágulos de membrana de vaso sanguíneo de glóbulos rojos que está sangrando. Con esto puede aglomerar coagulación, aglomerar plaquetas y formar un coágulo, ¿okay? Leucocitosis también. Muchas células leucocíticas pueden aglomerarse y formar coágulo. Estado de hipercoagulabilidad puede ser hemocisteinemia. Hemocisteinemia ocurre cuando metionina, que es un aminoácido esencial, ¿okay? Cuando es aminoácido esencial, eso quiere decir que es esencial por tu cuerpo, lo come porque el cuerpo no produce, es esencial para que lo come, ¿okay? Eso significa. Y cuando es no esencial, si no lo come, no importa, el cuerpo lo fabrica cuando lo necesita. Entonces, con esta idea vas a acordar qué significa esencial y qué significa no esencial, y cuál es esencial y cuál es no esencial, ¿ok? Entonces, cuando es esencial es porque tu cuerpo no lo fabrica y lo necesita, tienes que comerlo. Cuando es no esencial, quiere decir que no necesita, si no lo come, cuando el cuerpo lo necesita, lo fabrica, ¿ok? Entonces, metionina es un aminoácido esencial, ¿okay? Que comemos, y metionina es importante porque él moviliza la grasa, hace la función parecida a lo que HDL hace, ¿okay? Llevando la grasa de la sangre hacia el hígado para que lo metaboliza. Entonces metionina también lleva las grasas para que el hígado lo metaboliza. Y otra cosa que el metionina hace es que él, a nivel del cerebro, él sí produce, se libera, o sea, cuando él también favorece la función cerebral. Entonces trabaja como neurotransmisor, pero trabaja más para neuromodulador. Entonces, una vez que trabaja, se utiliza en forma de neuromodulador, se reduce. Y cuando se reduce en homocisteína, ¿ok? Entonces, cuando reduce en homocisteína, la persona necesita transformar esta homocisteína en metionina de nuevo. Es posible. Es una reacción química que ocurre en el cerebro para que metionina siga actuando. Entonces, pero necesita vitamina B12, ácido fólico, vitamina B6 para transformar homocisteína en metionina. Pero si la persona no come homocisteína, metionina, no come comidas que tienen vitamina B12, B6, ácido fólico, entonces la homocisteína no se transforma en metionina. Y si no se transforma, se acumula homocisteína. Y cuando homocisteína se acumula
en mayor cantidad, favorece la formación de coágulos. Y esos pacientes acostumbran a tener infarto cerebral, lo que hace isquémica, y también puede tener infarto cardíaco. Entonces, es importante cuando la persona hace un laboratorio donde su homocisteína está bajo, lo que tiene que hacer como médico es recetarle, mandarle que toma vitamina B12, B6 y ácido fólico. ¿Okay? Y así mejora este cuadro. Disminuye esos riesgos de ACV y el riesgo cardíaco. Entonces, deficiencia de proteína C. Proteína C es una proteína anticoagulante. ¿Okay? Si no hay, favorece el coágulo. Síndrome de antifosfolípido. El fosfolípido ayuda para que haya actúa como warfarina o heparina endógena, ¿ok? Lo podemos llamar como heparina o warfarina endógena porque promueve que no hay coagulación, diluye la sangre, ¿ok? Si hay un síndrome antifosfolípido, porque en ese síndrome hay anticuerpos que destruyen o que inactiva fosfolípidos, por eso que se llama antifosfolípidos. Con esto, la persona tiene tendencia a formar coágulo. Las mujeres embarazadas pueden llevar a ¿cómo se llama? A aborto. ¿Por qué? Porque esos coágulos que forman esos síndromes llega a provocar trombosis, ¿okay? De la placenta de este bebé. Con esto, el bebé no recibe suficiente sangre de su mamá y se muere. ¿Okay? Y enfermedad de células falciformes. Estamos hablando también de nuevo, ¿sí? Enfermedad falciformes. ¿Por qué? Porque una cosa es que cuando se quiebra, cuando se rompe la pared de glóbulos rojos, las plaquetas vienen intentando producir, intentando reparar esta membrana roto. Entonces, con esto se aglomera tanto factores de coagulación y puede provocar trombos. Y otra cosa es que cuando hay anemia falciforme, ¿cómo estaría el glóbulo rojo del paciente? Como no transporta suficiente oxígeno, entonces el organismo automáticamente induce aumento de proliferación de glóbulos rojos, o sea, aumento de la función de médula ósea productor de glóbulos rojos. Entonces va a haber muchos glóbulos rojos, porque el organismo va a pensar, no está transportando oxígeno porque no estoy produciendo suficiente glóbulos rojos. Entonces, así prolifera más la producción de glóbulos rojos. Entonces, el aumento de glóbulos rojos, que se llama policitemia, claro, pues aumenta la viscosidad de la sangre y eso favorece la coagulación y se puede provocar trombos. Acá, entre estos trastornos arriba que hemos mencionado, trastornos vasculares, cardíacos y hematológicos, el más frecuente de todos es aterosclerosis. No estoy hablando de arteriosclerosis, estoy hablando de atero. Aterosclerosis es una esclerosis de las arterias, ¿ok? Lípidos, o sea, comidas grasosas, lo puede hacer que plastifica, se estrecha, deposita en los vasos sanguíneos en forma de placa ateroma. Con esto ocluye ese vaso sanguíneo. Entonces, si acción se llama aterosclerosis, o sea, esclerosis de vaso sanguíneo. Pero cuando hablo de arteriosclerosis, es la enfermedad donde hay estrechez de vasos sanguíneos por depósito de alguna cosa. Uno de ellos puede ser aterosclerosis, ¿ok? Es dos terminologías muy importantes saber diferenciarlo. Entonces, arteriosclerosis es enfermedad, arteriosclerosis, pero aterosclerosis es un síntoma, ¿ok? Entonces, puede ser un síntoma o una causa, ¿ok? Entonces, dice que esa aterosclerosis es la causa más frecuente de todas esas otras trastornos que hemos estudiado que puede llevar a ACV, porque compromete las arterias de gran calibre del cuello y de la base del cerebro, ¿ok? Y se cree que surge por la lesión endotelial, ¿ok? Vascular, por fenómenos adversos que pueden ser mecánicos, bioquímicos e inflamatorios, ¿ok? Acá, la lesión endotelial, ¿okay? La lesión endotelial estimula la fijación de monocitos, o sea, la lesión endotelial que aterosclerosis provoca en el endotelio vascular estimula la fijación de monocitos, linfocitos, hasta plaquetas circulantes que migran hacia la pared de vaso
con estimulación de la proliferación de fibroblastos. Eso es también porque la pared de vaso, cualquier pared de nuestro vaso sanguíneo tiene sustancia matriz, ¿ok? La sustancia matriz es donde viven los fibroblastos y en el vaso sanguíneo está en la área submucosa. Si lastima vaso sanguíneo endoteliovascular, puede llegar hasta área submucosa. Y si llega hasta área submucosa, lo estimula, fibrosis se activa. Y cuando la fibrosis se activa, produce fibrosis, produce fibrina. Esa fibrina puede producirlo tanto que llega a ocluir los vasos sanguíneos completamente. ¿Ok? Es lo que ocurre acá. Las células endoteliales dañadas proporcionan también nido para agregación plaquetaria. Claro, eso es lógico. Con esto, con la activación de plaquetas. Y cuando plaquetas vienen, ¿ok? Forman esos nidos pueden ser exagerados, que ocluye vasos sanguíneos. Y otra cosa que ocurre es que va a haber activación de esas plaquetas. Y cuando la plaqueta se activa, también se crea otro factor de crecimiento, ¿ok? O sea, factor de crecimiento hacia fibroblastos. Y esto también hace que fibroblastos se estimulen. Entonces, lo que estamos hablando aquí son lo que ocurre microscópicamente, ¿ok? La base biológica, la base bioquímica de daño por aterosclerosis que estamos hablando. Puede haber aumento de tamaño de la placa que llega a ocluir el vaso o puede romperse y genera émbolos. Eso es lógico, ¿ok? Terminando acá. Los sitios de predilección para la aterosclerosis en la circulación arterial intracraneal. Ahorita, para saber eso, tenemos que dominar arteria cerebral. Hay que revisar el polígono de Willis, ¿ok? Revisa cómo es la circulación de arteria cerebral. Cuando lo revisa con imagen, colócalo en internet, busca imagen o busca su atlas. Una vez que lo domina, recién me vas a entender acá ahorita, porque esta imagen está en mi cabeza, ¿ok? Pero ustedes tienen que dominarlo. Hasta en el fotocopia que le voy a mandar, también hay esta imagen. Entonces lo pueden muy bien estudiar allá, pero si puedes ver más otras imágenes para que te comprendan mejor, es mejor, ¿ok? Entonces, sitios de esos polígonos de Willis, o sea, de circulación cerebral, donde aterosclerosis ocurre más, donde hay ese depósito de placa ateroma más que puede llegar a formar ACV trombótica, son los siguientes. Arteria basilar proximal, que compromete ligeramente los extremos terminales, sus extremos terminales de dos arterias vertebrales que forman arteria basilar, ¿ok? Entonces, arteria basilar es un tronco formado por dos arterias vertebrales a cada lado. Entonces, en el extremo de esas dos arterias vertebrales que le forman arteria vascular y la parte proximal de la arteria basilar hay siempre depósito de placa ateroma allá. Y otra cosa, placa ateroma, hablando, placa ateroma no es netamente patología porque la persona come grasa. Cualquier uno de nosotros tenemos tendencia a tener placa ateroma. Placa ateroma es que cuando usted está comiendo, siempre come alimento grasoso y de todo ese tiempo de tu vida está depositando de poco a poco.